En este video veremos cuáles son las escalas de temperatura más comunes y también veremos las fórmulas para hacer la conversión entre dichas escalas. Las escalas de temperatura que se utilizan con mayor frecuencia son la escala Celsius, Fahrenheit y Kelvin. Podemos decir que estas son las unidades en las que medimos la temperatura. En nuestro país se utiliza muy frecuentemente la escala Celsius. En nuestra vida cotidiana es la escala de temperatura que utilizamos, así como en el resto de Latinoamérica. La escala Fahrenheit o grados Fahrenheit la vamos a encontrar de manera usual en Estados Unidos, en Inglaterra, mientras que la escala Kelvin es la escala que se utiliza mayoritariamente en el mundo de la ciencia y en el mundo de la ingeniería. Entonces allí vamos a encontrar la mayoría de temperaturas reportadas en la unidad Kelvin, que no es muy usual en la vida cotidiana. A continuación, entonces, veremos las características de las principales escalas de temperatura. Empezaremos entonces con la escala Celsius. La escala Celsius es una escala relativa, ya vamos a ver que es una escala relativa. Lo que sí podemos saber es que cuando decimos que es una escala relativa, esto quiere decir que podemos tener valores tanto positivos como negativos de temperatura cuando la estamos reportando en Celsius. Es usual, por ejemplo, que escuchemos que la temperatura en un determinado lugar es de menos 6 grados Celsius o que la temperatura de Bogotá es de 17 grados Celsius. Vamos a tener tanto valores positivos como negativos. Para el caso de la escala Fahrenheit vamos a tener exactamente el mismo comportamiento porque es una escala relativa y por lo tanto también vamos a tener que se puede reportar tanto con valores positivos como negativos. Lo contrario ocurre en el caso de la escala Kelvin. La escala Kelvin ya no es una escala relativa, sino es una escala absoluta. Es decir, que solamente vamos a encontrar valores positivos cuando estemos reportando alguna temperatura en Kelvin. Yo no puedo tener menos 10 Kelvin o menos 20 Kelvin, no. Siempre vamos a tener valores positivos. Cuando hablamos de la escala Kelvin, entonces se llega a un punto que es el cero absoluto. El cero absoluto o el cero Kelvin se define como la temperatura en la cual las unidades fundamentales de las sustancias permanecen absolutamente estáticas. Por el momento, el cero absoluto es un valor teórico que no se ha podido alcanzar, se cree que no es posible alcanzarlo, entonces digamos que siempre que hablemos de temperaturas Kelvin estamos hablando de valores superiores a cero. Bien, entonces vamos a ver qué significa que la escala Celsius y Fahrenheit sean escalas relativas. Esto ocurre porque estas dos escalas se construyeron tomando como referencia el punto de congelación del agua y el punto de ebullición del agua. Para el caso de la escala Celsius, el punto de congelación del agua es de 0 Celsius y el punto de ebullición es de 0 Celsius. Mientras que para la escala Fahrenheit, el punto de congelación del agua es en 12 Fahrenheit y el punto de ebullición del agua es en 212 Fahrenheit. Para el caso de la escala Kelvin, entonces esta escala no es construida tomando como referencia el agua o alguna sustancia en particular, sino que la escala Kelvin se construye a partir de las leyes termodinámicas. Es una escala que se construye de manera teórica, no tiene como referencia el comportamiento de ninguna sustancia en el mundo físico. Es importante entonces también tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de las tres escalas de temperatura, estamos diciendo que son tres valores distintos que quieren expresar lo mismo. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir la temperatura promedio de Medellín es 28 Celsius, que digamos nosotros lo entendemos porque nuestra escala de temperatura es Celsius, pero si nosotros fuéramos a hablar con una persona de Estados Unidos, pues le tendríamos que decir que la temperatura promedio de Medellín es 82,4 Fahrenheit. Y esa persona se imaginaría en su mente lo que nosotros nos imaginamos cuando nos están diciendo que la temperatura promedio de Medellín es 28 Celsius. De la misma manera, de pronto si estamos trabajando en ingeniería o en el mundo científico, entonces tendríamos que reportar la temperatura promedio de Medellín como 301 Kelvin. Aquí aprovecho para hacer la aclaración, cuando nosotros hablamos de la escala Celsius y Fahrenheit, ponemos en la palabra grados, es decir, decimos 28 grados Celsius o 28 grados Fahrenheit, pero cuando hablamos de la escala Kelvin no podemos decir la palabra grados. ¿Por qué? Porque es una escala absoluta. Entonces aquí sencillamente decimos 301 Kelvin, no podemos decir 301 grados Kelvin.
Entonces ahora veremos dos ecuaciones que nos van a servir para convertir entre las diferentes escalas de temperatura. La primera nos dice que si nosotros queremos conocer la temperatura en Kelvin, entonces lo que debemos hacer es tener la temperatura en Celsius y sumarle 273. Esta ecuación me va a servir tanto para pasar de Celsius a Kelvin o pasar de Kelvin a Celsius. La diferencia es que tengo que saber despejar la ecuación si quiero pasar de Kelvin a Celsius. De la misma manera, entonces la ecuación para convertir de Fahrenheit a Celsius es 9 quintos por la temperatura en grados Celsius más 32. Esta ecuación me va a servir tanto para pasar de Celsius a Fahrenheit como de Fahrenheit a Celsius. Entonces es importante que nos aprendamos las dos ecuaciones y que a partir de ellas podamos despejar la ecuación para poder, digamos, manejar de acuerdo al propósito que tengamos. A continuación vamos a ver un ejemplo. Entonces vamos a suponer que nos dicen la temperatura más alta registrada en Colombia fue de 38,6 Celsius. Me dicen que exprese este valor en Kelvin. Entonces, para hacer este ejercicio, lo primero que tengo que hacer es seleccionar la ecuación que me sirve para hacer la conversión. En este caso yo tengo que pasar de Celsius a Kelvin. Entonces la ecuación que utilice pues debe tener Celsius y debe tener Kelvin. Nosotros tenemos nuestras dos ecuaciones, entonces revisamos cuál de ellas nos sirve. La de la izquierda nos dice que nos sirve para pasar de Kelvin a Celsius o de Celsius a Kelvin. Y la de la izquierda me dice que me sirve para pasar de Fahrenheit a Celsius o de Celsius a Fahrenheit. Entonces la ecuación necesaria en este caso va a ser la de la izquierda porque me permite pasar de Celsius, que es la temperatura que me están dando, a Kelvin, que es la que me están pidiendo. Posterior a esto, entonces voy a realizar la conversión. ¿Cómo realizo la conversión? Escribo la ecuación tal y como la tengo. Lo único que voy a cambiar es que donde está la C, voy a poner la temperatura que me están dando en Celsius. ¿Por qué la pongo donde está la C? Porque la temperatura me la están dando en Celsius. Entonces, donde está la C, ya no voy a escribir la C, sino lo que voy a escribir es 38,6. Entonces me queda K es igual a 38,6, que es lo que está reemplazando la C, más 273. Y al hacer la operación me da igual a 311,6 Kelvin. Y ahí ya habríamos convertido, es decir que la temperatura más alta registrada en Colombia fue de 38,6 Celsius, es lo mismo que decir que la temperatura más alta registrada en Colombia fue de 311,6 Kelvin. Estamos expresando absolutamente la misma idea. Que estén muy bien, chao.